realmente comenzamos a ocuparnos y ahí es donde realmente vemos los frutos, ¿no? Aunque al principio no veamos realmente lo que está sucediendo, la idea es ir creciendo, haciendo cosas hasta que en algún momento encontramos realmente la vía por la cual seguir adelante y poder lograr frutos en los distintos ámbitos de pastoral, ¿no? Que tiene que ver con devolverle la dignidad a las personas, algo que muchas veces nuestro cardenal Jorge Margo Bergoglio, hoy el Papa Francisco para el mundo entero, siempre nos ha dado esto de devolverle la dignidad a las personas. Y creo que parte de ese trabajo nos corresponde también a nosotros. No podemos hacer oídos sordos, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo ni demás, sino justamente hacernos protagonistas de esta sociedad, protagonistas de lo que le está pasando al mundo entero, ¿no? Y como decíamos recién en el documento anterior, tratar de poder trabajar, ¿sí?, en cosas bien concretas. Vamos a tratar de comunicarnos con Gustavo Vera. ¿Ya lo tenemos al aire? El domingo pasado, mis amigos, a esta misma hora, estaba en la Ciudad del Vaticano. Qué lindo, ¿no? Qué placer. Y no haciendo cualquier cosa. Reunido con un tal Papa Francisco, no sé si lo conocen, ¿no? Qué placer. Hoy está conversando con nosotros. ¡Qué bueno! ¿Cuál será la balanza? ¿Para dónde irá? Le damos la bienvenida aquí a Gustavo Vera, el Santo Padre Testigo de Cristo. Alejandra González te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pero muy buenos días, la verdad, Gustavo, un placer tenerte en este programa y poder, vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, vamos a hablar principalmente de lo que fue el Congreso, ¿no?, que estuvo cita en el Vaticano el fin de semana pasado sobre el tráfico de personas, ¿no?, este flagelo del cual ustedes con la Fundación La Alameda se ocupan hace muchísimos años y han tenido bastantes logros, y que obviamente el Papa Francisco lo toma como propio para el mundo entero y por eso realiza este coloquio internacional dada su preocupación. Contanos cómo fue este coloquio en el Vaticano con la cantidad de especialistas que había. Bueno, el coloquio fue un hecho histórico porque era la primera vez en el Vaticano que se ponía en la agenda central de la Iglesia como la trata y el tráfico humano, ¿no? La trata y el tráfico humano que no solamente incluía personas, sino que también se estaba hablando de tráfico de órganos, se estaba hablando de narcotráfico, se estaba hablando de un montón de delitos conexos, digamos, con la trata, que tienen que ver básicamente con mafia y crimen organizado. Participaron en muchos países, por lo menos yo registro alrededor de 40 o 50 países. Hubo delegaciones de África, de Asia, de Latinoamérica bastante importantes. Algunas experiencias realmente bastante fuertes, digamos, de los trabajos que hacían muchos sectores de monjas, algunos ONG de la sociedad civil. Y bueno, y que en general, digamos, se fue arrimando un consenso bastante notable en los 2 días de largos debates respecto a armar una red internacional para empezar a combatir, interactuar contra la trata, el tráfico de personas, plantear el problema obviamente de la reparación, de rescate, de la condición de las víctimas, el tema de la confiscación de los bienes de la mafia y su reutilización social al estilo de como ya lo viene haciendo Italia, Brasil, entre otros. El tema, digamos, de condenar todo tipo de proxenetismo y explotación sexual por cuenta ajena, se encuentre donde se encuentre, y obviamente que la Santa Sede adhiere desde las próximas semanas, va a adherir al protocolo de Palermo, a la Convención de la ONU del 49, hay distintas convenciones que tienen que ver concretamente con declaraciones que han adherido a la mayoría de la humanidad, condenando obviamente este flagelo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que hoy el mundo entero esté tomando conciencia de esta situación, ¿no es cierto? Sí, claramente no fue fácil, digamos, para Jorge instalar este tema en la Academia Pontificia. Es una academia que viene del año 94, que tendía a tener posiciones conservadoras, pero bueno, la verdad que, bueno, viene el trabajo del cardenal Echegaray, de Marcelo Sánchez Orondo, que son de alguna manera los dos principales figuras, digamos, que dentro de la academia pelearon muy fuerte para que este tema fuera un tema central, ¿no? Gustavo, contanos cómo fue que ustedes no decidieron hace más de 10 años fundar esta asociación La Alameda para poder justamente darle frente a estos flagelos.
Mira, nosotros provenimos de una asamblea barrial, o sea, la Alameda es la continuidad de lo que fue la asamblea de Parque Avellaneda, nacida en diciembre del 2001. Vos recordarás que en esa época surgieron casi en todos los barrios de Capital y de conurbano asambleas barriales, sí, en las cuales, digamos, la gente trataba de organizarse y trataba de hacer tareas solidarias en el barrio frente a un Estado que se había colapsado, digamos, ¿no? En la época del quiebre de la convertibilidad, de los 5 presidentes en una semana. Y bueno, la asamblea surgió en el Parque Avellaneda. Al principio era una coordinación para ir a Plaza de Mayo junto con toda la gente que se movilizaba, y después en el transcurso de enero y febrero del 2002 empezaron a organizarse para ver cómo nos empezábamos a ocupar de los problemas del barrio, que por supuesto en Parque Avellaneda no eran el corralito, sino que tenían que ver con el hambre, con la desocupación, tenían que ver con la falta de alimentos, con la carestía de la vida. Así que empezamos a hacer un montón de actividades para tratar de ver cómo nos ayudábamos y cómo ayudábamos de alguna manera al prójimo más vulnerable. Empezamos con un sistema de compras comunitarias para hacer accesible mercadería, que en ese momento, alimentos que en ese momento estaban carísimos. Armamos también un club de Antueque, que fue bastante bueno y que hoy ha devenido, digamos, en una feria artesanal, digamos, que tienen los vecinos ahí en el parque todavía. También logramos hacer una olla popular que al principio atendía a la gente que estaba en situación de calle durmiendo en el parque, pero después empezó a sumarse muchísima gente cuando allá por marzo del 2002 la devaluación empezó a tocar directamente en el bolsillo de la gente y ahí se masificó el tema. Bueno, y después empezamos a funcionar en un predio que estaba enfrente del parque, que es un bar histórico del barrio que se llama La Alameda. Es un bar que había quebrado varios años atrás y que nosotros habíamos tomado conocimiento de que había sido comprado de manera fraudulenta por la Liga de Rematadores. Así que bueno, reclamamos ese predio, dimos una lucha muy dura durante largos años y logramos que en el 2004 primero y en el 2007 después el lugar fuera expropiado y fuera declarado de utilidad pública en virtud, digamos, de la cantidad de acciones que estaba desarrollando la Alameda en aquel momento. Y bueno, a partir de ahí nos empezaron a llamar la Alameda en realidad por la larga lucha de defensa y resistencia de un bar histórico emblemático como era la Alameda, que además conservamos ya histórica porque es, digamos, parte de la historia de nuestro barrio, ¿no? Y en este transitar, ¿no? Donde la gente se sumaba, donde había un problema social y la gente se podía unir y entendía que había que ayudar al otro, ¿cómo es que aparece nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio? Bueno, a ver, nosotros cuando empezamos a hacer estas tareas solidarias, por supuesto que teníamos el norte puesto en la dignidad. No queríamos simplemente limitarnos a hacer una acción asistencial, así que queríamos ver cómo logramos reconstruir un trabajo genuino. Empezamos a armar la propia cooperativa, empezamos a armar una fracción civil que defendía los derechos de los trabajadores, digamos, porque ¿qué pasa? La mayoría de la población que venía a la Alameda eran costureros. En nuestro barrio estaba repleto de costureros y a partir del 2002 se masificó costureros que eran ciudadanos migrantes colombianos. Y bueno, y ahí fuimos tomando conocimiento de lo que era el horror de la gente que venía engañada de Bolivia para luego ser reducida a la servidumbre en talleres clandestinos, ¿no? Empezamos a denunciar estos temas, empezamos a salpicar judicialmente algunas marcas muy importantes que estaban involucradas en esta explotación. Sí. Y como consecuencia de estas primeras denuncias comenzó una reacción, obviamente, de los sectores mafiosos que sostenían este sistema, un sistema que estaba amparado por sectores de la policía, de la política y de la justicia. Y bueno, y sufrimos, digamos, entre el año 2004 y el año 2008, alrededor de 18 atentados. Cuando me refiero a atentados, me refiero a atentados con armas de fuego, me refiero a atentados con piedras, me refiero a golpizas a denunciantes de causa de trabajo esclavo, me refiero a golpizas a los propios miembros de la Alameda. ¿Qué pasa? Nosotros resistíamos y seguíamos igual, denunciando estas cosas que nos parecían realmente horribles, captando víctimas, planteando en el Estado fuertemente políticas para ocuparse de temas, y la Alameda pasó a una visibilidad masiva en el 2006, cuando se incendia el taller de Luis, un taller en Caballito, no sé si recordarán, un taller donde murieron 6 víctimas. Sí. Bueno, en ese momento todo se comprobó dramáticamente todo lo que la Alameda venía advirtiendo, y ese fue el motivo por el cual
la organización empezó a tener muchísima más visibilidad. No obstante, seguíamos teniendo, obviamente, cada vez más atentados y problemas, y cada vez teníamos más denuncias que llegaban más o salpicaban más a funcionarios más importantes. Entonces, bueno, en un momento, después de un atentado que hemos tenido bastante fuerte, de una golpiza que habíamos tenido bastante importante, hicimos una asamblea y dijimos, bueno, tenemos que tener algún tipo de respaldo, porque si no, evidentemente, esto vamos a tener que lamentar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y justo en el 2008, que era el año donde estábamos investigando una red de prostíbulos en Santa Cruz, que había habilitado en tierras fiscales nada más y nada menos que el presidente de los argentinos en ese momento, estábamos investigando una red de prostíbulos que salpicaban directamente a la Superintendencia de la Federal. Estábamos investigando también algunos prostíbulos que tenían que ver con funcionarios judiciales muy importantes. Bueno, en ese momento yo recuerdo que Jorge en el primer cuatrimestre del 2008 hizo 2 homilías muy fuertes sobre el tema de la trata y la exclusión, una en la Villa 21-24 que fue una oportunidad de Pascuas, y otra fue, no recuerdo, en ocasión, creo que fue con los familiares de Cromañón, casi sí, seguro. Y bueno, pedimos en el mes de mayo, junto con los cartoneros, con las organizaciones de cartoneros con las que veníamos interactuando estas peleas contra trabajo esclavo, trabajo infantil, etcétera, le pedimos una audiencia. Y nos dio una audiencia casi inmediatamente, creo que a menos de una semana, ya estábamos sentados frente a él. Y bueno, y hablamos largamente ese día de cómo veíamos la trata, el tráfico, la esclavitud, etcétera. Y bueno, le planteamos, miren, vamos a ser francos, a ver, las organizaciones nuestras no son 100% católicas. Hay gente que es católica, que es evangélica, que es judía, que es atea, que es agnóstica. Hay corrientes ideológicas lo más diversas, pero tenemos en común una causa, que es la causa de la lucha contra la esclavitud, la causa de la lucha contra la exclusión, y claramente si usted no nos da un fuerte apoyo, bueno, vamos a terminar flotando en el Río de la Plata, porque la verdad que las denuncias son cada vez más graves y las reacciones de la mafia contra nosotros son también cada vez más graves. Bueno, Jorge pensó algunos segundos y dijo, bueno, vamos a organizar una misa a favor de la víctima de trata y para denunciar, digamos, todos los pasajeros públicamente, una misa donde vamos a convocar mucha gente y medios para poder de alguna manera bancar de alguna manera mediáticamente toda la movida que presentan las organizaciones. Y bueno, y a partir de ahora voy a empezar a trabajar con ustedes. Bueno, y al poco tiempo, el 1 de julio del 2008, o sea, menos de un mes después, se hace una misa, que es la primera misa contra la trata de personas y en favor de las víctimas, que se hace en la parroquia de los migrantes, el 1 de julio del 2008, y ahí había 1000 personas, la mayoría cartoneros, costureros, era muy emocionante, pero recuerdo que él usó ahí un párrafo de la Biblia donde plantea que Jesús estaba sanando un montón de enfermos, y había una cola muy grande, y al final de la fila había un paralítico que se estaba muriendo. Entonces pasaron 2 forasteros, que nada que ver, digamos, con esa fila y con la religión, y estos forasteros se encuentran con el paralítico y le preguntan qué le pasa, y el enfermo le dice que está muy mal, que se va a morir, que necesita urgentemente que Jesús lo cure, pero bueno, que si él esperaba el tiempo que llevaba que lo atendieran después de la cola esa, claramente no iba a llegar vivo. Bueno, entonces los transeúntes estos, los forasteros agarran y lo corren, van por atrás de la cola, se meten por atrás de la choza, suben arriba, abren las tejas de los techos y bajan al paralítico ante Jesús con una soga. Creo que era más o menos así. Sí. Bueno, y lo que Jorge dice ahí, si ustedes se pueden fijar en el 2008, dice, bueno, lo que la Alameda y las organizaciones de cartoneros están haciendo con la iglesia es abrir las tejas de la iglesia y colocarnos ante nosotros los temas que tienen que ser realmente los más cruciales, los más importantes, porque son los más dramáticos para la vida humana, ¿no? Esa fue la primera medida, y bueno, y a partir de ahí empezó un contacto directo con las víctimas, una entrevistarse con las víctimas, un llorar junto a ellas, una compañía de los denunciantes, la misa se hizo una costumbre anual, digamos, todos los años, y ya en la calle, en la Plaza Constitución. También hubo alguna misa que hizo en la puerta de
del taller que se incendió de Luis Viale, donde habían muerto los costureros. Y bueno, realmente tuvo muchos gestos de respaldo, de apoyo y de contención a las víctimas. Y si te fijas, año tras año, desde 2008 en adelante, esta misa que hacía por el tema de denunciar la trata, se va complejizando su homilía, cada vez más se va enriqueciendo, y este enriquecimiento tiene que ver con la interacción que él hacía todo el tiempo con víctimas, con personas que habían salido de talleres clandestinos, de prostíbulos, de lugares de explotación de trabajo infantil, donde él pedía mucho, y aparte le daba prioridad número uno en su agenda, cuando había, digamos, personas que habían salido de la esclavitud y que necesitaban de alguna manera algún tipo de contención, Jorge inmediatamente las recibía. Qué maravilla, ¿no? Qué compromiso social con la gente que tenía nuestro cardenal, hoy el Papa Francisco, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que justamente este testimonio que nos dio a lo largo de tantos años a nosotros, hoy se lo da al mundo, y eso es lo que convoca y revoluciona a la Iglesia en todos los lugares. Sí, claramente, y no solamente por las temáticas que Francisco se ocupaba, sino además por las formas. Yo creo que ya Francisco ha hecho un cambio cultural revolucionario a escala mundial. En primer lugar, porque volvió a colocar al poder en su justo lugar, al poder como sinónimo de servicio, al poder como responsabilidad para servir al otro, y no al poder como ostentación, no al poder como sinónimo de aristocracia, como sinónimo de ser una casta diferente al resto de la población. O sea que el hecho de que una persona que esté dirigiendo una congregación de 1.200 millones de personas, la más importante y numerosa del planeta, y que no se la cree, o sea, que predica con el ejemplo, que sigue viviendo humildemente, que sigue preocupándose por los temas que tienen que ver con el común de las personas, bueno, yo creo que es un cachetazo indirecto, ¿no?, a la concepción de poder que hoy reina o reinaba, digamos, en nuestro mundo, ¿no? O sea, la concepción de poder como, bueno, el poder es tener una especie de superioridad sobre otros, y no de responsabilidad sobre otros, que es diferente. Y después la segunda cuestión que también de alguna manera hace trizas en el esquema político mundial, es que rompe con la ley de Omertá. Rompe con la ley de Omertá, y él dice, bueno, a ver, hay que denunciar hechos de injusticia, hay que denunciar hechos de corrupción, hay que denunciar hechos de mafia, se encuentren donde se encuentren en el mundo o se encuentren en las propias filas de la Iglesia. Esto es algo revolucionario porque en general tendría que no serlo, pero lamentablemente después de tantos años de defensas corporativas, donde de alguna manera que pertenece a una corporación denuncia injusticias que ocurren fuera de esa corporación, pero puerta para adentro de las calles, bueno, una persona como Jorge está reconociendo, bueno, sí, hemos tenido casos de pedofilia, hemos tenido casos de corrupción en el Banco Ambrosiano, hemos tenido casos de abuso, digamos, por parte de algunos sacerdotes o alguna diócesis en diferentes partes del mundo, hemos tenido casos de corrupción y lavado en el IOR. Bueno, estas cosas son realmente revolucionarias, ¿no? Vale, aparte las acciones que ha tomado, ¿no? Ha tomado, como quien dice, el toro por las astas y ha dicho, bueno, ustedes quedan separados de este cargo, ustedes se van de acá, ustedes les pasa esto, ahora voy a poner gente nueva, quiero transparencia, ¿no? Está imponiendo una forma de gobernar realmente muy transparente y que hace que todos los demás gobernantes vean cómo se puede hacer las cosas de mejor manera. Y lo está haciendo de manera muy interesante, habiéndose ganado el corazón de los cientos de, no solamente de los millones de fieles que obviamente son católicos, sino además de los cientos de trabajadores que hay en el Vaticano. Es increíble el amor. Yo tuve 5 días viviendo en la Ciudad del Vaticano. El amor que le tienen los trabajadores de base, o sea, los que son los mozos, los choferes de los autos, los soldados de la Guardia Suiza, los jardineros, y bueno, y obviamente también las monjas muchísimo, pero realmente les tiene un amor muy grande porque él se ha ocupado y preocupado por hablar con cada uno de ellos en diferentes momentos, les conoce su vida, su historia, les ha dado algunas palabras, y son los que lo cuidan, son los que le advierten dónde puede haber algún peligro. Algunos tienen más de 20, 30 años en el Vaticano, conocen hasta el último rincón, claro. Bueno, te puedes imaginar que son una especie de formidable y cariñoso aparato de inteligencia que cuida a Jorge, ¿no? Mejor que cualquier protocolo. Qué grande, qué maravilla que es eso, ¿no? Y él se lo ha ganado de la forma más natural del mundo, ¿no? Tratando al otro como corresponde, ¿no? Como deberíamos hacerlo todos nosotros, ¿no?
La verdad sí, tal que cual, es admirable. tal cual. Contanos, Gustavo, ¿cómo es reencontrarte con un amigo? Yo te cuento que las fotos que vos subís es realmente admirable cómo se miran, esa mirada cómplice que tienen, esas sonrisas cuando te está autografiando una remera o están cenando, ¿no? En pleno Santa Marta. La verdad que transmite mucha emoción de una amistad que perdura a pesar de la distancia. Y la verdad que siempre es muy emocionante volver a reencontrarnos, porque la verdad que nos fuimos haciendo amigos en esos años de lucha, donde aparte vos recordarás que en esa época había una demonización muy fuerte sobre Jorge por parte de algunos medios, sí. Se había montado una campaña muy fuerte, y nosotros la verdad que no solamente sabíamos que era mentira eso, sino que además nos parecía increíble que una persona que estaba haciendo las cosas que estaba haciendo no fuera justamente reconocida, ¿no? Porque la verdad que él ya en esa época se metía en la villa, se metía en todos esos conflictos que tenían que ver con la trata, el tráfico, con problemas sindicales en defensa de los trabajadores. Siempre tuvo una actitud de fuerte compromiso con los pobres, con los más necesitados, y siempre lo hizo de manera muy humilde, o sea, muy humilde y predicando con el ejemplo. Así que, bueno, a nosotros nos impactó mucho, como la Alameda es bastante parecida en su forma de accionar, es una organización que prácticamente ha luchado estos años sin un peso, que ha evitado ser comprada por cualquier tipo de Estado de alguna manera para después domesticarla, y bueno, y ha mantenido valientemente denuncias muy fuertes, a riesgo inclusive de las vidas, y a pesar de que no había una estructura rentada, ni una estructura, ¿cómo te podría decir?, profesional, trabajando. Yo creo que a Jorge le impactó mucho la Alameda, y a la Alameda le impactó mucho Jorge. Él se hizo amigo de varios compañeros de la Alameda. Yo soy uno de los que tengo ese privilegio, pero la verdad que bueno, el recuento fue obviamente muy emotivo. El mismo día que llegué, bueno, me vino a ver en el comedor de Santa Marta, donde comemos todos. Él come en el mismo comedor donde comen todo el personal de Santa Marta. Bueno, vino me dio un abrazo muy fuerte, hablamos 2 minutos y ahí me invitó a cenar esa misma noche, así que ni bien llegué, ya a la noche estábamos cenando y hablando, tuvimos 1 hora y media larga hablando un montón de cosas, y realmente nacionales, internacionales, personales, de fútbol, bueno, de todo un poco. Después volvimos a reencontrarnos en un almuerzo el domingo, un almuerzo ya donde había 2 compañeros más de la Alameda, Mayri y Lucas, y además habíamos invitado a otra amiga muy querida por él, que es Alicia Barrios, la periodista de Crónicas. Sí. Y bueno, ese domingo fue un almuerzo bien argentino, y él realmente se sentía muy feliz, muy contento de habernos recibido. Y después estuve el lunes en una audiencia bastante larga, donde hablamos de, bueno, infinidad de temas que teníamos que resolver, y un montón de cartas y pedidos que yo llevaba de diferentes partes del país, ¿no? La próxima vez que vayas, te voy a mandar una carta mía para él. Bueno, sí, no hay problema. Contanos una cosa con razón, perdón. Buen día, Gustavo, soy Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con razón te llamamos el domingo pasado a la habitación 224 y no estabas, claro, entiendo dónde estabas, ¿no? Almorzando con unos amigos. El domingo era el coloquio, claro, el coloquio de trata, y después al mediodía fue un cuarto intermedio, y ahí nos fuimos a almorzar con Jorge, ¿no? Qué bueno, qué maravilla, qué bueno. ¿No? Es genial. Ali, como decimos, no, vamos a picar algo nosotros. Sí, pero sí, esas son... y él se siente muy bien, digamos. Sí, eso es genial. Bueno, escúchame, ¿está el tanto de San Lorenzo, es cierto? Sí, por supuesto. Aparte, el lunes ya sabía obviamente el resultado por la experiencia horaria, ¿no? De que le había ganado Boca. Estaba feliz. Semana, pues sí, estaba feliz, claro. Qué grande, ¿no? Esas cosas que sigue siendo el mismo de siempre, y yo creo que hay que seguir rezando muchísimo para que él pueda realmente seguir siendo el mismo, ¿no? A pesar del lugar en el que está, ¿no? Y que siga sorprendiendo al mundo con sus frases, con sus acciones, con esa alegría, con esas ganas, ¿no? De cambiar y de generar una revolución dentro de la iglesia. Seguro. Sí, aparte, no solamente el tema de trata y tráfico, se vienen ahora otros temas también que son bastante importantes. Va a haber una homilía sobre ecología con centro en el hombre, donde va a empezar seguramente a denunciar muchos hechos de contaminación y destrucción del planeta,
que van a ser también importantes. Bueno, y después también está este debate democrático que habría en el seno de la congregación católica alrededor de las cuestiones familiares, ¿no? Sí. Tal cual, sobre la familia, ¿no? La verdad que es admirable cómo está manejando los temas y cómo quiere realmente democratizarlo todo y pedirle al mundo que lo ayude a pensar cómo puede tratar, ¿no?, de mejorar la situación de mucha gente dentro de la iglesia. Gustavo, la verdad que un placer tenerte. Próximamente también te vamos a convocar, después veremos cómo, para poder seguir haciéndote un montón de preguntas sobre tu trabajo, el trabajo de la fundación y sobre acciones bien concretas. Por lo pronto, felicitaciones, sigan adelante, vamos a seguir rezando mucho para que puedan seguir haciendo todas estas cosas maravillosas por devolverle la dignidad a las personas. La verdad que es fantástico el trabajo y lo vamos a seguir divulgando como lo hacemos a través de las redes sociales, a través de este micrófono y de cómo se pueda. La verdad que es genial, Gustavo. Esperemos que puedas seguir accionando de la mejor manera posible. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, te deseo un buen domingo. Un gran abrazo, Gustavo. Hasta luego. Un placer. Qué grande. Señores, Gustavo Vera, este sí que hace lío. Qué grande, por Dios. Este sí que cumple. Aparte tiene una claridad, le pones play y habla una belleza. La verdad que un placer haber tenido este diálogo con él. Lo quiero en el estudio, señor productor. Para poder dialogar. Me quedaron 3 millones de cosas anotadas en mi cuadernito para preguntarle. Él ya dijo que los domingos está trabajando. Está bien, pero usted se las va a ingeniar. Esta charla la hemos interrumpido en su trabajo, ¿no? La verdad, hay que dejarlo trabajar, es cierto. Usted igualmente se las va a ingeniar, sépalo, búsquese, para eso es el productor de este programa. Para eso le pagan, como alguien diría. Queridos amigos, excelente este diálogo con Gustavo Vera. La verdad que hablamos de muchísimas cosas desde el 2001, que están tratando de organizarse de diversas maneras. Primero con esta organización barrial a través de asambleas para poder darle una solución inmediata a los problemas que iban sucediendo, ollas populares, tratar de buscar trabajo, organizarse de alguna manera para llegar al 2006 con la desmantelación del trabajo esclavo y en esa lucha permanente, y en el 2008 aparece el tema de la trata de personas y Jorge Mario Bergoglio en el medio ayudando.